Buenos días, señoras y señores diputados. Buenos días, consejera. Vuelve el lobo a esta Junta General, aunque no sea Navidad. Y seguramente no exagero si hablo de caos y desesperación, de impotencia y de rabia contenida en el sector ganadero como consecuencia de una política errática de este Gobierno y de gobiernos anteriores en lo que es la gestión del lobo en Asturias. Usted, consejera, se lo voy a decir claramente, desde el principio, usted está en ese búnker acristalado de calle Coronel Aranda y lo único que se atreve es a pedir calma y serenidad y apoyo a los ganaderos para solucionar el problema del lobo en Asturias. Le pide colaboración, les pide serenidad, lo cual me parece bien, pero claro, si no hay reciprocidad, ¿en qué medida usted puede pedir esto a los que están sufriendo el problema? Ellos, los ganaderos, todos los días se encuentran con bajas en sus rebaños. Y ellos les piden, como es lógico, porque es su competencia, que solucione este problema. Pero claro, ellos ni tienen cuatro patas ni matan a nadie. Tienen nombre y apellidos, hijos y familia. Ellos son los asturianos que decidieron o que han decidido quedarse precisamente en los pueblos a vivir de la ganadería. Y ustedes, su Gobierno, con Javier Fernández a la cabeza, les piden calma. Les piden calma, es lo que les piden. Pueblos enteros, ya sé que va a decir que estoy exagerando, pueblos enteros sufren esta nefasta gestión y de momento la responsable es usted y su presidente, que desde luego a día de hoy podemos decir que miran para otro lado. Le digo que son pueblos enteros. Hay vecinos en determinados pueblos que se turnan por las noches para ir a vigilar su ganado y evitar los ataques del depredador. Y para que no vea que le estoy diciendo, le voy a poner ejemplos para que lo compruebe. Puede ir a Trones, puede ir a Castillo del Moure, en Cangas de Narcea, puede ir a sus pueblos y puede incluso entrar en ese turno de guardias de relevarles a ellos alguna noche, puede entrar en el turno. Seguro que se lo agradecen, se la van a agradecer, porque son personas. Les voy a dar nombres, mire, pregunte por Valentín, por Lolo, por Miguel, por Manuel, por José Manuel, por Ana María. Vaya a Trones y pregunte cuál es, cómo es o cómo establecen las guardias para vigilar que el lobo no mate sus animales a lo largo de las noches. Si fuera, que lo dudo, pero si fuera, cuando saliese, tendría que desviarse o salir hacia Ibias o salir hacia Pola de Allande. En cualquiera de los dos, la verdad, no le aconsejaría parar. Si parase en Pola de Allande se encontraría, como yo me encontré el pasado 1 de junio, con un joven ganadero que estaba, como decía, aburrido. Se preguntaba cómo era posible que con un rebaño de bermellas de una raza autóctona en peligro de extinción que recibía ayudas como consecuencia de ser una raza en peligro de extinción, las ayudas que recibía para mantener ese rebaño de esta raza, luego resulta que el lobo le mataba las ovejas o las cabras en este caso, y luego tenía que recibir indemnizaciones por el cobro, o sea, por la matanza de estas ayudas. Si sigue hacia Ibias, también estaba aquí Juan Carlos, un señor que salió en todos los medios de comunicación. 20 terneros en un año, consejera. 20 terneros en un año. Usted, desde el búnker acristalado, pide y le sigue pidiendo calma. No sé si también a ellos. Supongo que a los que no tienen ningún problema. Su Gobierno hace tiempo que ha elegido la prioridad. Su Gobierno ha elegido que lo prioritario es proteger al lobo y después lo que venga, que son los ganaderos. Y lo demostraron hace 2 meses. Hace 2 meses aquí se trajo una proposición para apoyar medidas concretas en favor de los ganaderos, para apoyar el problema del lobo, y ustedes votaron en contra, como siempre. Votaron a favor del lobo, votaron en contra de los ganaderos. Y en este caso, y en este relato que estoy haciendo del problema del lobo, las paradojas no cesan. Ya las paradojas cada vez nos sorprenden, no nos sorprenden, pero no cesan. Porque, claro, los ganaderos, por un lado, desesperados, y por otro lado, sabemos, una organización ecologista, el FAPAS, nos dice que en los últimos 5 años ha aumentado los daños un 12,7%. Y usted
sigue pidiendo calma del búnker acristalado de Coronel Aranda. Y pide calma porque, claro, cumplir el plan del Lobo, dice. Nosotros le hemos dicho ya cuando se tramitó este plan que el plan del Lobo Fernández era el mismo que el plan del Lobo de Areces. Y los datos lo están demostrando a día de hoy. El plan del Lobo, el actual, tiene como objetivo preservar el lobo y en eso yo le pongo un 10. Hoy se va con una matrícula de honor, consejera. Usted preserva el lobo al 100%, pero tiene otro objetivo, que es preservar el lobo siempre y cuando tenga las ganaderías sean compatibles con esa existencia del lobo. Y en eso, ¿yo qué quiere que le diga? Yo no le voy a poner nota. Yo le digo lo que piden los ganaderos, que es su dimisión. Ya no le pongo nota. Yo solo le pongo nota para el 10. El resto se la ponen los ganaderos. Dimisión, consejera. Dimisión. Porque ese objetivo no se está cumpliendo y ustedes no lo están aplicando. ¿Qué ha hecho, en todo caso? ¿Qué ha hecho como consejera, como máximo responsable en este problema? ¿Qué ha hecho para evitar los daños que se multiplican? No ya se suman, se multiplican. ¿Qué medidas ha aplicado en lo que supone el plan de gestión del lobo? Usted decía, o el plan de gestión del lobo contempla mayor presencia de ungulados para que el lobo tenga comida. Bueno, claro, ¿quién los ata? ¿Han atado algún ungulado para que el lobo se entretenga comiendo comida, se entretenga y no mate los animales domésticos? Seguramente no, pero bueno, dígamelo. ¿Qué medidas ha potenciado o ha hecho en concreto para el tema de los pastores con el tema de los perros pastores? Que, por cierto, luego en la siguiente le diré lo que hacen ustedes con los perros pastores. Los le voy a decir ya, ustedes les prohíben las carrancas en los cuellos y luego los pastores, los mastines, bajan al pueblo mordidos por los lobos y los animales quedan solos en el monte. ¿Qué controles poblacionales ha hecho y qué? No controles poblacionales en números, sino en la práctica. ¿Qué controles ha hecho usted o ha ordenado usted de su consejería para que la población del lobo no sea la que es y los ataques no sean lo que está produciendo ahora un problema? ¿En cuántas cacerías? Usted ha vendido aquí como que los cazadores iban a participar en cacerías, en reservas, incluso fuera de las reservas. ¿Cuántas? ¿En cuántas ha autorizado? ¿Cuántas ha autorizado? ¿Cuántas cacerías ha autorizado a los cazadores para que puedan hacer un control poblacional? No se puede seguir mirando, señora consejera, para otro lado. Empecé por el suroccidente, por Trones, podría pararme en Teberga, en Grao, podría pararme en Aller, en Cudillero. Voy a acabar en el oriente. En Amieva, en Cabrales, en Ponga, en Nava. En 4 años los ataques en estos municipios que le he comentado han aumentado un 400%, consejera, un 400%. Dígame usted, ¿va a seguir pidiendo calma desde ese búnker acristalado de Coronel Aranda? 400% en estas zonas. Yo le voy a decir, mira, aquí un periódico local, escabechina de lobo en la Rovellada de Onís. Primero hicieron ustedes una escabechina con ensañamiento que inmovilizaron todo el pueblo y ahora van y hacen una escabechina el lobo. Al fin y al cabo son cómplices, yo creo, unos y otros. Uno de los últimos ataques, dice aquí, hace 15 días, el lobo, las ovejas que dormían en una finca al lado de la quesería dejaron un reguero de sangre, varias ovejas muertas y muchas heridas y desaparecidas. Decía el alcalde de Onís, y abro comillas, «Basta ya, joder, lobos no», cierro comillas, decía el alcalde de Onís. No es sospechoso de ser del Partido Popular, es del Partido Socialista. Por tanto, esas son las cuestiones que le planteo. Y para finalizar esta primera intervención, desconozco cuál es la situación, o desconozco principalmente por qué, cuando hay una situación insostenible como es la que está ahora mismo padeciendo los ganaderos, aparece siempre una tinta de calamar para tapar el problema de fondo, que es la situación que están viviendo ahora mismo los ganaderos en Asturias con los continuos ataques de lobo. Hace unos meses se intentó criminalizar a los ganaderos con un tema relativo a los seguros. Ahora a los ganaderos y al colectivo de los guardias. Y usted, casualidades, yo a día de hoy no he oído ni una palabra suya para defender ni a unos ni a otros. Usted sabía que los ganaderos tenían seguro hace meses y nada dijo para evitar que eso no fuera así. Y usted sabía los problemas que hay también con los puntuales cobros exagerados de puntuales ganaderos, en todo caso, que puedan existir. Por lo tanto, lo que queda es un fraude masivo. Señoría, vaya concluyendo. Acabo, presidente, acabo ahora mismo. Sabe que eso no es verdad. El problema no es un fraude masivo, y eso lo sabe, como digo usted, que no lo hay,
que no lo hay. El problema son los ataques masivos a la ganadería asturiana que todos los días sufren los ganaderos y que usted, a día de hoy, no ha sido capaz de solucionar. Bueno, yo creo, consejera, que ha sido un poco más explícita de lo que yo esperaba, porque ha dicho que el problema del lobo es una gestión territorial. O sea, no es una gestión de los ganaderos, o sea, no es un problema de los ganaderos, no es un problema de... Bueno, es una gestión territorial, ha dicho usted. Es decir, está claro, es que por mucho que ustedes les llamen de una manera o de otra, su prioridad es lo que usted dice, la gestión territorial, y por tanto su prioridad es el lobo. Pero es que no estamos aquí porque eso sea novedoso, estamos aquí porque eso sigue siendo o está siendo su prioridad desde hace 13, 15 años. Ese es el problema. Entonces, hoy yo le agradezco que haya sido más o menos explícita. El problema no es de los ganaderos, el problema es un tema de gestión territorial. Claro, el problema es del lobo. O sea, ustedes, al fin y al cabo, el plan de gestión del lobo lo plantean para preservar al lobo. ¿Lo podemos analizar? Decía usted, ¿cómo lo analizamos? Yo posiblemente por ser de ciencia, pretendo analizar las cuestiones con datos y objetivamente. Y los datos no tienen ninguna duda. Los ganaderos están asfixiados, aburridos, desesperados por lo que supone ataques diarios a sus cabañas ganaderas. Y ahora, usted dice que es un problema de gestión territorial. Bueno, o usted lo puede, si quiere lo analizamos desde el punto de vista, pues no lo sé, romántico. Y entonces, a lo mejor nos parece muy bien que el lobo se coma todas las ovejas del mundo, porque bueno, mantenemos una especie y bienvenido sea, ¿no? Pero si lo analizamos objetivamente y sobre todo desde el punto de vista de quien sufre el problema, que son los ganaderos, el problema cada día es mayor. Eso es una evidencia. Me dice usted que le están copiando comunidades autónomas como Cantabria. Sí, claro, pero Cantabria no gobierna el Partido Popular. ¿Y le copia Castilla y León? ¿Qué copia usted de Castilla y León? ¿Cuántas veces hemos dicho desde este grupo parlamentario que todo el dinero que se puede gastar en el control poblacional del lobo podría ahorrarse si el lobo es declarado especie cinegética? ¿Y ustedes copian ustedes? Ustedes no copian porque no tienen capacidad ni para hacer ni para copiar. Y ese es el problema. Ahora, no me diga que copian otras comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular. En Cantabria gobiernan ustedes, señora consejera. No me intente colar esa cuestión, porque desde luego yo sé quién gobierna en Cantabria, y quien gobierna es el Partido Socialista con el Partido Regionalista, no el Partido Popular. Eso es clarísimo. Y también habla usted también en este sentido del fraude masivo. Mire, el fraude masivo, usted sabe que no hay fraude masivo por parte de nadie, porque eso no existe ni en los guardas ni en los ganaderos, pero lo que se está tratando es de volver a embarrar este campo para que los perjudicados y los que protestan y los realmente están sufriendo el problema, que son los ganaderos, pues la gente o las personas o la ciudadanía o la opinión pública crea que no es un problema tal cual. Y el problema lo es independientemente de que haya o no haya fraudes puntuales. Los fraudes puntuales los hay en cualquier sector económico o en cualquier sector de la sociedad. Por tanto, no creo que esto perjudica a quien perjudica, que es única y exclusivamente a los ganaderos, que son los que, como digo, están sufriendo el problema. Hablaba del plan de gestión del lobo y pedía colaboración. No dirá que este grupo parlamentario no ha prestado colaboración para apoyar, no para apoyar, pero para al menos mejorar un plan de gestión del lobo que el Gobierno trajo a la Comisión de Agroganadería la pasada legislatura. Pero ustedes, el problema es que el papel no solucionó los problemas. El plan de gestión es malo, pero además es malo o es nefasto si no se aplican aquellas medidas que están contempladas en él. Nosotros pusimos encima de la mesa y se aprobaron por esta Junta General una serie de medidas encaminadas a mejorar precisamente lo que era el control poblacional de los lobos. Y la cuestión es que no lo ponen en práctica. No me diga que lleva un año, o sea, sí lo dice, pero lleva un año sin tomar medidas. Dice, no, es que se tarda mucho en tomar medidas. No, es que hay que tomarlas desde el día antes de aprobarse. Y ustedes, el problema es que no las toman, ni el año pasado ni este. Y algo falla cuando, si usted dice que ya han aplicado el 33% de ese nombre cursi que utilizan ustedes, oiga, llámenlo como de esas extracciones. Si el 33% que dice que ya han aplicado y los daños siguen creciendo, ¿no será que algo está mal? ¿No será que es insuficiente ese número de extracciones que hay que realizar, como dicen ustedes? Es decir,
Bueno, vamos a llamar las cosas por su nombre. Los lobos, la extracción es matar un lobo. Hombre, no nos engañemos, es así. ¿Sobran lobos? Nosotros creemos que sí. Sobran lobos. Y la consecuencia de que haya muchos lobos es la consecuencia que están sufriendo los ganaderos que sufren ataques a diario. Pues claro, pues ese es el problema. Entonces, oiga, es una medida, pero si es insuficiente, pues habrá que aplicar una medida en otro sentido o la misma más ampliada. Y eso es lo que ustedes no se dan cuenta. Que los daños están aumentando, lo diga usted o no, lo dice hasta, como dije antes, el FAPAS. Y yo también lo digo. Y los ganaderos también lo dicen, que aumentan los daños a diario. Datos, 14.000, una media en los últimos 3 años de 3.000 ataques. Mire, le voy a poner un ejemplo y acabo, presidente, que se me acaba el tiempo. Cuando mueren 187 animales domésticos, ustedes extraen o matan un lobo. Cuando mueren 187 vacas, ovejas, cabras. O sea, esa es la medida que ustedes tienen para actuar, para que no sigan actuando el lobo sobre la caballa ganadera. Por tanto, esa es la realidad, ese es el dato. Cuando hay 187 muertos, ya sé que son datos fríos, pero es así, 187 animales domésticos muertos, ustedes dicen que extraen o matan un lobo. Esa es la realidad, consejera. Yo no le voy a decir más lo que tiene que hacer en este sentido, porque me parece que no me va a hacer caso. Y eso es la triste realidad. Usted pide colaboración, pero usted no hace caso, en general, a ningún grupo de la oposición de esta Cámara. Pero, sobre todo, se lo digo por su bien y por el de sus ganaderos. De verdad. Hágale caso al sector ganadero, sobre todo. Y el sector ganadero clama por su dimisión, consejera.